Vamos a hablar de este tema que es tremendamente interesante. Pasan cosas muy locas en la historia de la humanidad. Han habido profetas y videntes que con sus profecías, con sus palabras, con lo que dicen, por supuesto capturan la atención, pero del público rápidamente. A veces son predicciones intrigantes, confusas, pero en otras ocasiones son perturbadoras. Hay muchísimas predicciones que cuando empezamos con esta historia de lo que acaba de ocurrir hace unos días, podemos recordar muchas predicciones que han dejado su huella. Se destacan, por supuesto, aquellas que tienen que ver con eventos mundiales, dolorosos, de fenómenos naturales, como terremotos, pero también aquellas relacionadas con un solo individuo, líderes mundiales, figuras prominentes del espectáculo, de la política y más. Entre estas figuras prominentes, por supuesto, están los presidentes y presidentas de las naciones más poderosas. Gente que podríamos etiquetarla como personas de alto poder. Estas profecías a menudo van envueltas en misterio y debate. Suscitan temor, fascinación y una serie de emociones mezcladas cuando nosotros, quienes observamos estas profecías que se cumplen, debatimos y tratamos de explicar por qué es real o por qué estamos equivocados y es falso. La pregunta, digamos, de lo que estoy exponiendo, y la voy a tratar de responder yo mismo, es: ¿pueden realmente algunas personas prever tragedias políticas de gran magnitud? ¿Son simples coincidencias o revelaciones de un conocimiento más profundo? Tenemos historias desde Baba Vanga, Nostradamus, hasta muy recientemente el señor Brandon Biggs. Hoy vamos a dar un recuento de estas escalofriantes profecías sobre líderes mundiales. Pero además vamos a ir un paso más allá. Vamos a incluirlos. Vamos a incluirnos en este debate, que veo que ya comenzó. Y vamos a hablar de eso más adelante también. Primero, antes de que lleguemos al tema del señor Donald Trump, próximo presidente de los Estados Unidos, se supone, veamos esto. Abraham Lincoln. Todos sabemos pues que tuvo un trágico final. Perdónenme. Bueno, sí, todos sabemos que tuvo un trágico final. Ahorita vamos a continuar con algunas cosillas. Es que tengo preparadas unas cosas que me gustan un montón. Pero a ver, repito, Abraham Lincoln. Pues bueno, hay un montón de historias relacionadas, digamos, del tema paranormal y Abraham Lincoln. Es uno de esos presidentes que ha tenido un montón de historias muy interesantes, pero hoy vamos a tocar una muy impactante. Se dice que él mismo, el mismísimo Abraham Lincoln, profetizó su muerte. Es decir, no hubo un profeta o una profeta externa que haya profetizado directamente el fallecimiento de Abraham Lincoln, sino que directamente él profetiza su propia muerte. Él fue el 16º presidente de los Estados Unidos. Un personaje fascinante, fascinante. Su vida está para muchos llena de logros notables, tragedias personales. Su muerte, de hecho, hizo una agitación nacional en Estados Unidos. Lo que hace muy intrigante esta historia, repito, es que él tuvo una premonición o profetizó su propia muerte. De esto les quiero hablar. Fíjense, él tuvo un sueño. Fue, por supuesto, poco antes de su muerte
y él comparte esta experiencia inquietante con algunos de sus amigos y miembros de su gabinete. Dice que la noche del 4 de abril de 1865 tuvo un sueño que le dejó una profunda impresión. Él les contó que en ese sueño estaba ocurriendo algo extraño para él y la forma en la que pasaba le indicaba algo poderoso. Él tenía a sus asociados cercanos y también a su esposa, la señora Mary Todd Lincoln, y siendo estas personas sus más allegados, se atreve en aquella época el presidente Lincoln a contarles su sueño. Y les dijo que estaba en su sueño, en la Casa Blanca, y podía escuchar el sonido de sollozos y llantos. Él empezó a sentirse perturbado y comenzó a caminar por las habitaciones de este palacio presidencial. Estaba tratando de buscar la fuente de ese sonido, de esos llantos. Finalmente llegó a la sala este de la Casa Blanca y ahí se encontró con una escena perturbadora. Había un ataúd rodeado de guardias y una multitud de personas llorando. Obviamente a él le dio mucha curiosidad. Se acercó y preguntó a uno de los guardias: ¿quién ha muerto? Y el guardia le respondió: el presidente ha sido aniquilado. Pues despierta y dice que en su sueño tenía una sensación de veracidad, no de ser un sueño de algo onírico, sino algo real que estaba experimentando. Ocurre que 10 días después de este sueño que le comenta a estos cercanos, a su esposa, 10 días después ocurre el evento que todos conocemos, ¿no? De Abraham Lincoln. De hecho, ahorita vamos a hablar de eso. Estoy tratando de ser precavido con las palabras porque sé que hay personas menores que a lo mejor estén escuchando esto. Dicen que en los días previos a que ocurriera su fallecimiento, el presidente Lincoln estaba como reflexivo, estaba como tratando de entender este sueño. Y también en esta pues inquietud que tenía, en esta reflexión que tenía en su mente, de alguna forma u otra tenía miedo, pero la gente dice que parecía que entendía que su tiempo había llegado a su fin. Era un hombre muy fuerte, no permitió que el miedo lo dominara, pero tampoco podía ignorar ese sueño tan raro. Y es entonces cuando ocurre el fatídico acto. 14 de abril de 1865. Abraham Lincoln asiste a una representación de la obra Our American Cousin en el Teatro Ford en Washington, D.C. Previamente, y por la turbulencia de la época, Lincoln había recibido múltiples amenazas, advertencias sobre su seguridad, pero eso era como del día a día y se fue acentuando conforme él iba haciendo todas estas modificaciones a las leyes, etc. Pero él dijo: no voy a cancelar mis planes, voy a ir a ver esta obra de teatro. Y pues estaba ahí disfrutando de la obra en su palco cuando John Wilkes Booth, un conocido actor y simpatizante confederado, se acerca sigilosamente y le dispara quemarropa en la cabeza. Pero además no falleció de manera inmediata, sino que fue llevado a una casa cercana. Trataron pues de curarlo, de mantenerlo con vida, pero las heridas por supuesto eran mortales. Fallece en las primeras horas del 15 de abril de 1865, rodeado de su familia, altos funcionarios de gobierno, que estaban llorando. Y se cumple así la profecía de su sueño. Esto me parece
tremendamente interesante, porque además, cierto o no, hemos escuchado de personas, yo he contado estas historias de mi madre diciéndome que a mí y a otras personas que alguien ha fallecido, pero en realidad apenas va a fallecer y se cumple. Hemos escuchado, nos han llegado un montón de historias de personas que sueñan a una persona en una circunstancia particular y la persona fallece. Historias de abuelos, abuelas que soñaron su muerte y ocurrió. Como si también tuviéramos todos un poder interno que nos permitiera visualizar el futuro de alguna forma, incluso nuestra propia muerte, el despedirnos de este cuerpo y viajar a donde sea que viajemos. Pero no es la única vez que esto ha ocurrido. También han ocurrido cosas muy interesantes. Recordarán que en un capítulo anterior hablamos de Edgar Cayce, el profeta durmiente, que fue un vidente americano que, bueno, ganó una fama asombrosa porque diagnosticaba enfermedades, hacía estas profecías, lecturas psíquicas y todo mientras estaba en un estado de trance, por eso se le llamaba el profeta durmiente. Bueno, resulta que a lo largo de su vida, Edgar Cayce realiza miles de lecturas y muchas de sus predicciones, pero cuando digo muchas, me refiero a que básicamente todas las que han sido estudiadas, porque fueron demasiadas, pero hay personas que han estado trabajando durante mucho tiempo en estas lecturas que deja con sus predicciones y han estado tratando de una y otra forma de poder entender aquellas predicciones y se van dando cuenta que a lo largo del tiempo cada predicción hecha por Edgar Cayce se cumplía. Él hacía unas predicciones o profecías precisas. Bueno, el caso está en que esta persona profetiza la muerte de John F. Kennedy. La F es de Fitzgerald, si no me equivoco. Espero no equivocarme. JFK. ¿Qué pasó? Obviamente hubo muchas predicciones durante este tema de que estaba John F. Kennedy y bueno, pues cómo no se iba a enterar Cayce de esto. Hay una cosa que voy a mencionar. Él no mencionó en este caso explícitamente a John F. Kennedy por su nombre, no lo hizo así, sino que él habló como algo más general que iba a afectar específicamente al mundo en 1963. Edgar Cayce, que estamos viendo aquí en pantalla, él fallece en 1945, mucho antes de que John F. Kennedy llegara al poder. Probablemente por eso no sabía cuál era el nombre de esta persona. Sin embargo, en una de estas lecturas, Cayce predijo que un presidente americano en funciones sería ultimado. Describió un evento trágico que cambiaría el curso de la historia del país y dejaría a la nación en estado de shock. Por supuesto, esta predicción resonó con fuerza en la década de 1960, cuando John F. Kennedy, que no es esta persona, este es Edgar Cayce, John F. Kennedy, llega a la presidencia. Pero al igual que Lincoln, John F. Kennedy y Lincoln están muy relacionados incluso en temas de casualidades increíbles. John F. Kennedy, al igual que Abraham Lincoln, desde que asume la presidencia comienza a implementar políticas audaces y transformadoras. En aquel entonces, pues obviamente estas grandes modificaciones a la ley y todo lo que estaba haciendo, que incluso hay un tema que tiene que ver con seres extraterrestres, incluso, pues empieza a ser como que muchas personas se fijen en él, pero con malas intenciones. No les gusta lo que está haciendo, no les gusta que sacuda a aquellos que se supone que no existen y de los que no debemos hablar. Bueno, él es elegido presidente en 1960. En el mundo están además ocurriendo un montón de cosas. Hay tensión y bueno, entre todas estas cosas podemos recordar la crisis de los misiles en Cuba,
la carrera espacial, de la cual hemos hablado un montón cuando hablamos del tema de la Luna. Y también estaban todos estos movimientos por los derechos civiles. Kennedy se ganó la admiración de verdad de muchísimas personas, pero también generó enemigos acérrimos. John F. Kennedy tenía un carisma innegable, pero entonces ocurre lo que Edgar Cayce había dicho, que iba a dejar a la nación en shock. El 22 de noviembre de 1963, JFK fue ultimado mientras viajaba en una caravana por las calles de Dallas. Se supone, se dice que fue Lee Harvey Oswald, la persona que tenía unas balas mágicas, que ese es otro tema del cual se puede hablar, que es durísimo. Bueno, este ex marín, con conexiones confusas y misteriosas, realmente parecía una persona inventada, fue acusada del crimen. Su culpabilidad, y las circunstancias del atentado, pues alimentan muchísimas teorías de conspiración. Y hoy andamos conspiranoicos de verdad. Incluso, hablando de conspiración, lo que hizo su mujer de ir a tomar partes del cráneo como para no dejar elementos al aire. Todo esto impactó a Estados Unidos y al mundo, tal cual lo había predicho Cayce. Es algo que nos dejó como muy alarmados en aquella época, a nuestros padres, a nuestros abuelos quizás en algunos casos, pero Edgar Cayce lo dijo tal cual. Quizá, repito, no dijo el nombre, pero sí lo dijo tal cual. Ahora, hay una cosa que vamos a ver más adelantito, que tiene que ver con este presidente, pero mientras tanto, nada más como un recordatorio de algo que me parece muy interesante, que tiene mucho que ver con lo que vimos ahora con el señor Donald Trump. A diferencia del caso, por ejemplo, de la muerte de Abraham Lincoln, en el caso de John F. Kennedy, habían muchas personas, muchos ojos, observando el fatídico día, el evento, cómo recibe una bala, con el cráneo, aparte de tener otras balas en el cuerpo, pero, muy importante, habían cámaras grabando el evento, al igual que con el señor Donald Trump. Y esto es donde empezamos a observar un cambio significativo de cómo a lo mejor las conciencias humanas sumadas entre sí pueden generar algún tipo de conexión, energía, que permite que algunas personas más sensibles rompan el tejido del espacio-tiempo y puedan visualizar de alguna forma, quizá onírica, alguno de estos increíbles eventos de una manera pues tremendamente vívida, si me preguntan a mí. Vamos a hablar ahora de otro personaje del cual también hubo un tema impresionante. Es Enrique II, rey de Francia. Bueno, Nostradamus, cuyo nombre real era Michel de Notre Dame, ya hablamos bastante, creo que lo hizo Fermex, si no me equivoco. Bueno, fue un médico, astrólogo, autor francés, conocido por sus enigmáticas y poéticas profecías. Y aquí les voy a aventar una primera parte para que platiquemos más adelante de esto. Cuando nos dicen y nos hablan de profetas, inmediatamente pensamos en el señor Nostradamus. Nos hemos preguntado por qué. ¿Por qué se habla mucho de Nostradamus? ¿Por qué hay películas? ¿Por qué hay gente que se la pasa escudriñando sus profecías que están en forma de poesía? ¿Por qué? ¿Y por qué no a Javier Solari Paravicini? ¿Por qué no a Baba Vanga? ¿Por qué no a Edgar Cayce? ¿Por qué? ¿Por qué aquellos que profetizan
claramente en su idioma, sin que sea ambiguo o poético, ¿por qué nos los ocultan? ¿Por qué no son extremadamente famosos? ¿Por qué en estos casos, si no hay una mano detrás, si no hay, por qué el resto de la humanidad no se entera de aquellos personajes importantes e increíbles de la misma manera? Yo sé que hay mucho amor por Nostradamus, pero yo, en este caso, difiero mucho. Si hubiera un top 5, en mi caso Nostradamus no entraba en ese top 5. Por eso se me hace raro. Bueno, él publica tal cual este compendio llamado Las Profecías en 1555. Número interesante. Es una colección de cuartetas que se cree predicen eventos futuros. Su trabajo, como les digo, ha sido objeto de numerosas interpretaciones. Influye en la cultura popular, lleva siglos haciéndolo. Sus seguidores afirman que anticipó grandes eventos históricos, mientras que los escépticos consideran que sus predicciones son pero tan ambiguas que más bien están demasiado abiertas a la interpretación. Pero vamos a hablar solo de una, que sí es increíble: la muerte del rey Enrique II. Y de verdad que esta sí es muy interesante. Enrique II fue el rey de Francia desde 1547 hasta 1559, cuando evidentemente fallece. Durante su reinado, fortaleció el poder real y combatió, a los protestantes, etcétera, ¿no? Ya saben, se escriben sus historias muy padres. Y hay una historia muy interesante, pero nos vamos a centrar en lo que dijo Nostradamus. Resulta que Nostradamus había escrito una cuarteta que muchos lo interpretan como una predicción clara de la muerte de esta persona. ¿Qué era lo que decía esta cuarteta tan interesante? Y eso es lo que vamos a ver. Resulta que en esta cuarteta, que todo mundo piensa que se refiere a el rey Enrique II, es la siguiente. En español, que evidentemente no estaba en español, dice lo siguiente: el león joven al viejo superará, en campo bélico por duelo singular. En jaula de oro los ojos le atravesará. Dos clases, una, luego morir, muerte cruel. Nada más, vamos a centrarnos en la cuarteta, cada idea que es muy importante. El león joven al viejo superará. León joven al viejo superará. En campo bélico por duelo singular. En un campo bélico, pero es un duelo distinto, digamos, a lo que harías en un campo bélico. Es un duelo singular. Jaula de oro. En jaula de oro los ojos le atravesará. Dos clases. Una, luego morir, muerte cruel. Ok. Vamos a esta parte de la interpretación. Resulta que en estudios posteriores interpretan los estudiosos de Nostradamus que esta cuarteta era una profecía sobre la muerte, repito, de Enrique II. El león joven se refiere a un joven noble que en un combate simulado, ahí está el campo bélico, en un duelo singular, supera al león viejo, el rey. La jaula de oro simboliza la visera dorada del yelmo del rey, y los ojos le atravesará, se interpreta literalmente, porque una lanza penetra a través de la jaula de oro la visera del rey y atraviesa la cabeza, pero a través de los ojos. La predicción
o profecía más bien, concluye con muerte cruel. ¿Qué es lo que ocurrió? En efecto, como pueden ver en este dibujo representando aquel terrible accidente, el 30 de junio de 1559 era la celebración por el matrimonio de la hija de Enrique II. Y este participa en un torneo de justas allá en París. En ese duelo, su oponente fue Gabriel de Montgomery, un joven y hábil capitán de la Guardia Escocesa. En el choque final, la lanza de Gabriel de Montgomery se rompió contra el yelmo de Enrique II y una astilla, o sea, esto ya no con la punta dura, sino astillado, directamente atraviesa la visera dorada del rey, perforando el ojo y llegando, destruyendo el cerebro. Pero no falleció de manera inmediata. Muerte cruel. Gravemente herido, gravemente herido, Enrique II agonizó durante 10 días. 10 días con un dolor insoportable. Finalmente, fallece el 10 de julio de 1559, cumpliéndose así la escalofriante profecía de Nostradamus. Si nosotros notamos las similitudes tan claras entre este evento y la cuarteta de Nostradamus, podemos decir, en efecto, el señor Nostradamus podía profetizar con claridad eventos futuros. Sí, pero cuando estudiamos otros de estas cuartetas con los eventos futuros con los que se les compara, nos damos cuenta de que hoy estamos estirando demasiado, estamos dejando volar demasiado la imaginación. Por eso es que yo lo pongo muy lejos de grandes profetas, hombres y mujeres como Baba Vanga o el mismo Edgar Cayce. Yo pongo muy lejos a Nostradamus, porque sí, en efecto, esta profecía es muy clara, pero las otras no. Esa es la verdad. Pero vamos a ver otras cosas. Fíjense, hay una mujer, increíble por cierto, porque de alguna manera ella comienza, empieza como esta carrera de muchas videntes, clarividentes, astrólogas, etcétera, astrólogos, clarividentes también, que empiezan a participar en programas de televisión, y se hacen muy famosos, celebridades y más. Exactamente la parte de ser astrólogo o clarividente y convertirte en una celebridad, bueno, hay una mujer súper interesante. Su nombre es, y de hecho el apellido no lo vayan a confundir con Nixon, porque vamos a hablar de presidentes de Estados Unidos. Ella es Jan Dixon, con D de dedo, Dixon, conocida astróloga y clarividente. Ella, de Norteamérica, se gana una fama tremenda por sus predicciones precisas sobre eventos políticos y personalidades públicas. Nace en 1904 y se convierte en esa figura tan destacada en la década de 1960. Yo les dije que había alguien más que había predicho, había profetizado la muerte, el atentado en contra de John F. Kennedy. ¿Quién fue? La señora Jane Dixon. Fíjense lo que dijo. Lo que dijo me pone los pelos de punta. Ella comenta que el día que tuvo esa visión de esa profecía, de las cuales voy a hablar, dice que estaba cayendo una fina llovizna, lo cual, para empezar, es muy interesante porque muchos fenómenos importantes paranormales ocurren cuando hay estática en el ambiente, hay una fina llovizna, hay mucha humedad o se acerca una tormenta eléctrica. Bueno, ella dice que le llamó la atención esa fina llovizna que había mientras iba entrando en la catedral donde ella siempre hacía sus meditaciones en la mañana.
Dijo que durante varios días había estado experimentando una extraña sensación como de vacío, una sensación que ella no identificaba bien. Era como que ya sabía que iba a haber una premonición, no sabía cuándo, de una visión muy importante. Dice que recuerda que todavía echó unas monedas para cirios, para las velas, y que estaba a punto de postrarse ante la imagen de la Virgen María, cuando de repente comenzó la visión. ¡Pum! Se le apareció la Casa Blanca como iluminada. Casi inmediatamente se formaron sobre la Casa Blanca, en las nubes, 4 números, 4 dígitos en esta secuencia. 1, 9, 6, 0. Cuando estaba intentando mirar bien estos números, una nube oscura se desprendió como desde los números y se empezó a desparramar como si fuera chocolate fundido sobre la Casa Blanca. Ante la Casa Blanca, cuando ella baja la vista, que ve que se está manchando la Casa Blanca con esta cosa negra de la nube que tenía los números 1, 9, 6 y 0, descubre que hay una figura de una persona que está ahí y que además se está quedando cubierto por esa cosa negra que está cayendo de la nube. El hombre que observa que está ahí dijo que era joven, alto, de ojos azules y de cabello castaño. Él observaba a este hombre sin saber quién era. Ella observaba a este hombre sin saber quién era, cuando de repente una voz en su interior le reveló que aquel hombre era perteneciente al Partido Demócrata y que además sería electo presidente, pero que encontraría una muerte violenta en el cumplimiento de su mandato. No, bueno, o sea, claro, onírico, pero preciso. 1960, 1960. Imagínense esto. Su reputación se consolidó con otras profecías, como el intento de ejecución de Ronald Reagan. Esta señora Dixon escribió varios libros y continuó ofreciendo lecturas y consejos astrológicos hasta su fallecimiento en 1997. Fíjense esto, es que es muy interesante porque vean, aquí la podemos ver a la señora Jean Dixon y a Ronald Reagan. Ojo con esto. Ella, Jean Dixon, se ganó el apodo de la Profeta de América. Predijo varios eventos importantes durante el siglo XX. Una de sus predicciones más inquietantes fue, como les acabo de decir, el intento de ejecución contra el presidente Ronald Reagan. Dixon no especificó, Dixon me refiero a Jane Dixon, no especificó la fecha exacta ni tampoco los detalles precisos de este evento. Sus advertencias sobre el peligro que estaba enfrentando el entonces presidente Ronald Reagan, en este caso, sí fueron tomadas en serio por algunos de sus seguidores y por la misma administración del presidente Ronald Reagan. Ojo con esto. John F. Kennedy, que se sabía de esta profecía, no creía en las profecías, no las creía. Ronald Reagan se lo tomó más en serio. Él, algunos recordarán que asume la presidencia en enero de 1981. Y al igual que los otros presidentes, lo mismo, desafíos nacionales, temas delicados. Él dice que la gente, pues se comenta que en aquel entonces, desde que estaba en campaña y más, siempre era muy conocido por su carisma, su retórica anticomunista y pues obviamente se convierte en una figura extremadamente polarizadora. Me recuerda a alguien, Donald Trump. Bueno, resulta que también era conocido
por tener un montón de optimismo, sentido del humor y, al igual que Donald Trump, tenía una cantidad tremenda de admiradores y también una cantidad tremenda de detractores. ¿Qué ocurre con el presidente Ronald Reagan? El 30 de marzo de 1981, 69 días después de asumir la presidencia, víctima de un atentado en su contra. Un evento bien interesante porque nuevamente hay cámaras. ¿Quién fue? Bueno, fue un joven llamado John Hinckley Jr. Este joven tenía problemas mentales, estaba obsesionado con la actriz Jodie Foster y disparó contra Ronald Reagan y su comitiva mientras estos salían de un hotel en Washington, D.C. Hinckley disparó 6 balas. Una de estas balas rebotó en la limusina e impactó contra Ronald Reagan en el pecho. La bala perforó su pulmón y quedó a escasos centímetros de su corazón. Imagínense esto. Literalmente estuvo a 1 centímetro de su muerte. Fue algo, pues es una herida muy grave, muy grave. Tener alojada una bala que te perfore el pulmón y que se aloje al lado de tu corazón es muy grave. Y sin embargo, Ronald Reagan siempre mantuvo su sentido del humor y su fortaleza durante la emergencia. Ojo con esto. Él era conocido por ese sentido del humor y resulta que durante el evento, en el hospital y más, siempre se mantiene con este humor, siendo una persona que acaba de asumir la presidencia, 69 días llevaba, y su personalidad, sus ideales y más lo hacían ser extremadamente polarizador. Vean esta fotografía. No es que sea conocido por su buen sentido del humor Donald Trump. De hecho, podríamos decir que por lo contrario, pero una serie de características lo hacen muy similar a cada una de estas predicciones y lo que va ocurriendo. Estados Unidos polarizado. Eventos internacionales que incluso en otros países se comen las uñas de saber quién va a ser el presidente futuro de Estados Unidos. Hay muchos temas que incluso incluyen profecías de una nueva enfermedad que nos va a volver a encerrar en casa y que va a ser peor. Imagínense nada más. Pero todo creo que puede ser explicado. Ahora, la profecía fue, pues, tremendamente precisa. Porque, repito, Jim Dixon no fue así como que en tal año, en tal día o algo así, pero sí le dijo, o sea, sí comentó que que el Ronald Reagan iba a estar, pues, en riesgo. Eso fue lo que dijo. Ronald Reagan corre el riesgo de perder la vida ante las manos de una persona que, pues, al final quiere ultimarlo por las razones políticas que sean, ¿no? Les voy a enseñar este video. Miren. Ahí va el presidente saludando. No podemos ver esta parte, pero ¡zas! Y se lo llevan. Cámaras, el abatido. Miren, uf. Me paro ahí. Es, al revisarlo, como que con muchas similitudes. Eso es lo que me parece. Como que hay muchas similitudes. Pero vamos todavía más allá. Quiero ser muy enfático.
no hay muchos presidentes o políticos importantes que uno pueda decir, oye, es muy claro que pasa tanto, que hay tantos atentados contra presidentes, candidatos, figuras públicas, etcétera, que, o sea, es cuestión de atinarle a la fecha. No, no, no. En realidad, pues no hay tantos atentados, que bueno, no debiera haberlos, pero quiero anotar algo muy importante. Esta persona, Logan Smith, astrólogo y vidente contemporáneo, es conocido por sus predicciones, profecías sobre eventos importantes y figuras de renombre. Ojo, él ya está en un momento distinto donde hay redes sociales y muchas cosas más. Por supuesto, imagínense, de repente pone esto, update, la reina morirá el 8 de septiembre del 2022 y el rey Carlos morirá el 28 de marzo del 2026. Pues obviamente esto llama mucho la atención, pero fíjense por favor, la fecha abajo descrita, el horario, 7 de junio del 2022. Ahora, claro que es inquietante lo que está escribiendo este señor Logan Smith, pero quiero señalar algo. Aparte de las claras teorías de conspiración en contra de esta mujer, que dicen que es reptiliana y que sus ojos, etc. Aparte de eso, dejando esto por separado, él anuncia que va a fallecer esta monarca británica. Primero, en realidad, porque hay un editado, no había predicho o proporcionado la fecha exacta, pero sí, primero, había mencionado que veía un cambio drástico. Ojo con esto, es que quiero ser muy claro. El tweet está editado y coloca fechas, pero en realidad él no había dado la fecha. Él había comentado otras cosas distintas. Decía que en un futuro cercano iba a haber un cambio drástico en la monarquía británica y que este cambio drástico solo se llevaría a cabo si la reina fallecía. Y así fue. La reina falleció. Bueno, voy a decir algo que es muy obvio. Y además les voy a contar algo. La reina Isabel II es la monarca más longeva de la historia británica. Cuando ya todos sabíamos, sin ser profetas, que el día que esta mujer falleciera, iba a desestabilizar muy fuerte a la corona británica. Ya lo sabíamos, eso ya lo sabíamos. El profetizar que esta persona va a fallecer, siendo que ya tenía una edad tremendamente avanzada, era como un poquito obvio, ¿no? Sin embargo, sí, ya sé, es interesante, claro, porque en su profecía más allá de la muerte, me parece que no es una profecía, en este caso, sino más bien una predicción de lo evidente. Se los pongo así. Si ustedes buscan a un politólogo, por ejemplo, un buen politólogo o politóloga, les aseguro que habían hablado de que en el momento en el que falleciera la reina Isabel II, iba a haber un periodo de incertidumbre, transformación para la monarquía, etc. Fíjense eso, pero no son profetas, no están profetizando, más bien predicen porque están como observando todos estos cambios, análisis políticos y más, y pueden decir como que algo que es muy obvio, ¿no? El 8 de septiembre del año 2022, la reina Isabel II fallece a la edad de 96 años. 96 años. Y claro que al fallecer, pues por supuesto que ocurre todo esto que se había predicho, que se había profetizado. Pero eso no significa, repito, desde mi punto de vista, que entonces esta persona, Logan Smith, por internet,
realmente haya atinado su profecía, siendo que además después modifica el tweet. Y como para hacerse de más seguidores, para poder capitalizar bien su acertada predicción, no profecía, pues entonces coloca que también va a haber la muerte de Carlos, que ahora es rey, por supuesto, y que, bueno, tiene poderes sobrenaturales. Me parece que no los tiene. Con Donald Trump. Voy a poner a partir de este momento que vamos a continuar, voy a poner a partir de este momento, ahora sí, la encuesta. No la tienen que responder inmediatamente, pero por favor, a todas las personas, quiero saber ustedes, cuando terminemos, qué opinan al respecto. Es decir, este tema del que vamos a hablar ahorita, que vamos a profundizar un poquito más, del atentado contra Donald Trump, específicamente es, no los demás, este atentado. ¿Crees que se trata de un atentado real o programado? Y la respuesta va a ser, por supuesto, real, y el otro va a ser programado. Venga, se inicia la encuesta. Ustedes pueden contestar en el momento que quieran. Cuando terminemos este tema, vemos la encuesta y otras cosillas ahí que les quiero platicar. Gracias. Muy bien. ¿Qué ocurrió? Vámonos por partes. El 13 de julio de este año, o sea, ¿qué día es hoy? Hoy es 17. O sea, hace 4 días. Yo de repente lo vi, creo que fue en domingo, ¿no? Si no me equivoco, sí, porque estaba él en su rally y etcétera. Estaba en un meeting, así lo conocemos, en Butler, Pensilvania. Y de repente, pues, sufre un atentado en su contra. Yo cuando vi las imágenes me quedé impactado, choqueado, y eso es hasta poco decir. El atacante es Thomas Matthew Crooks. Aquí está, 20 años de edad. Dispara en contra de Trump desde el tejado de un edificio cercano usando un rifle estilo AR-15. Voy a señalar algo muy importante aquí. Veo que en las noticias están como estigmatizando a esta persona por sus creencias políticas. Pero quisiera señalar algo que me parece más importante. 20 años de edad. Véanlo. Hay algo que han dicho mucho en las noticias últimamente. Este joven, además de sus ideales extremistas, era muy joven y desde pequeño había sufrido de bullying. Esta persona. Ahorita les digo por qué les estoy diciendo esto. El disparo alcanza a Trump en la oreja y la mejilla derecha. Tras el ataque, fue rápidamente rodeado y protegido por el servicio secreto, quienes, de inmediato casi, lo ayudan a ponerse de pie y después lo escoltan al hospital, donde ocurre esa imagen fantástica que pusimos ahí en el inicio del video, donde está Trump con el puño al aire en señal de victoria. Tengo una pregunta para ustedes, que es la segunda pregunta que les estaba haciendo. Piensen un momento, no solamente como los actos que ocurren en la realidad, sino como el entrenamiento que tienes como parte, del servicio secreto. Imagínate esto. No eres una persona simplemente así de, está alto y fuerte, tráiganselo. No. Estos son militares, estuvieron en academias policíacas, son personas que tienen un alto entrenamiento y no están escoltando a X y Y persona. El probablemente y seguramente futuro presidente de los Estados Unidos. El servicio secreto. Se han hecho películas, libros, etc. Le disparan a la persona que tienes que proteger.
Ahorita les voy a dar un dato escalofriante. Te tumbas encima de él porque si disparan otra vez, tú vas a recibir la bala. Vas a salvaguardar la vida de Donald Trump. Tú, como parte del servicio secreto, no sabes cuántos tiradores hay. Repito, JFK, John F. Kennedy. Supuestamente Lee Harvey Oswald. Un disparo, ¿no? A la cabeza. Hay más de un disparo. La bala mágica. Cuando un atentado tiene como objetivo, a distancia, acabar con la vida de una persona, no colocas solamente a un disparador, por lo menos a 2. Tú, como parte del servicio secreto, no sabes si es un muchacho de 20 años que a lo mejor ha sufrido de bullying extremo, lo cual lo ha llevado a perder la cordura y entonces hace el atentado. Tú, como parte del servicio secreto, no lo sabes porque está ocurriendo en ese momento. Según tu entrenamiento, por lo menos, hay 2 tiradores. Por lo menos. Te estás comunicando por medio de un chicharito con otros del servicio secreto. Te tumbas encima de Donald Trump y te dicen, el tirador 1 ha sido abatido. No permites que el candidato muestre el rostro. No permites que se ponga en pie y mucho menos vas a permitir que se... Espera, para que me tomen la foto. Señor, le toman la foto y recibe usted otro balazo. No permites que se ponga en pie. Pero sí lo permitieron. Y está vivo. Súper interesante que se abra el debate de las conspiraciones. Al poco tiempo estaba estable. Este atentado ha sido clasificado como un acto de terror, ismo, no lo puedo decir, doméstico. Y ha generado un llamado a aumentar la seguridad para los candidatos en las elecciones. Bueno, según dicen las noticias, no se ha encontrado evidencia de las motivaciones políticas reales de Crooks, el joven de 20 años, y las autoridades aún están investigando sus posibles conexiones ideológicas, con un detalle muy importante, que el FBI hasta el momento no ha dado una respuesta contundente. Tiene 20 años, acaba de comprar el arma. ¿Quién le enseñó a tirar a esa distancia? ¿Quién? Esa es la pregunta que primero debemos responder. Ahora, este detalle es tremendamente importante también. Crooks, este joven, logró eludir la seguridad debido a la falta de personal en el tejado donde se ubicó. 20 años, de la nada, despertó y dijo, sé usar un arma, quiero acabar con esta persona, llego al meeting y mágicamente sé qué tejado no va a tener seguridad. ¡Guau! ¿Profetas, profecías? No, hombre, ¿eso qué? Este joven de 20 años puede desde el piso en un meeting al que acaba de llegar saber en cuál no va a haber personal, porque hay falta de presupuesto. Bueno, resulta que fue además fotografiado por oficiales de seguridad antes del ataque.
¿cómo es posible que el personal de seguridad, en el único edificio en el que no montaste guardia, ves a un joven con un rifle apuntando al candidato que debes de proteger y en lugar de abatirlo, le tomas una fotografía? Increíble. Increíble. Bueno, vamos a la parte de la profecía, que aquí es muy interesante. Aquí estoy viendo un comentario que me parece también muy interesante. Gaby San dice, luego le echan la culpa a los juegos de video. Claro. Yo jugaba mucho, cuando estaba chiquito me gustaban varios juegos, Mario Kart, por ejemplo. Soy muy bueno en Mario Kart, creo. No mejor que Mouse, porque me ganó, pero soy bueno en Mario Kart. Y pero pues no por eso sé manejar. Ni siquiera sé manejar un kart solo por jugar Mario Kart. La gente que piensa que a través de los videojuegos, ahora que están muy avanzados, realmente puedes aprender a hacer un tiro, de entrada no sabes cómo se carga el arma. Pero mira, hay muchos detalles ahí. Ya nos dijeron que sí, así se puede, y entonces así lo creemos. Vale. Resulta que hace 4 meses hay un creyente que difunde mensajes proféticos. Participa en un video en el que predice el ataque en contra de Donald Trump. Este video ha sido redescubierto por millones de personas, porque es extraordinariamente certero, y además en video, y lo está contando en un contexto así como, y vi esto, y vi esto, y vi esto, porque no solamente fue la profecía de el atentado en contra de Donald Trump, más, fíjense, esta persona se llama Brandon Biggs, es conocido por su entusiasta manera de vivir la religión y afirmar tener visiones proféticas. Comparte una de estas visiones en este video del cual les hablo, donde describe que tiene un sueño que tiene notables similitudes con cosas que están pasando. Y entonces comienza a hablar de este sueño o visión profética, y ahí, mientras está hablando, narra que ve cómo hay un ataque en contra de Donald Trump, un atentado. Literalmente, o más o menos, o sea, traducido dice, vi un intento de quitarle la vida. Esto obviamente hablando de Donald Trump. Una bala pasó por su oreja y llegó tan cerca de su cabeza que le rompió el tímpano. Voy a eso porque no le rompieron el tímpano, detalle. Y vi que cayó de rodillas durante este tiempo y comenzó a adorar al Señor, o sea, a Dios. Ojo, él tiene la visión y ve ¡fum!, que pasa la bala, cae al suelo. Cuando se levanta, que levanta el puño hacia arriba, cuando se levanta, en su visión ve sangre fuera de su oído. ¿Qué piensa? Le reventó el tímpano. Creo yo. Creo que fue demasiado certero. Demasiado certero. Me parece muy interesante lo que afirma acerca de que empieza a adorar al Señor, a Dios. La predicción de Biggs no solamente menciona el atentado, ojo con esto, también vaticina un cambio en la actitud espiritual de Donald Trump, además del el eventual triunfo que ya se ve, no sabemos, pero aquí no somos profetas, o por lo menos yo no, pero me parece que es muy claro lo que va a pasar. ¿Quién sabe? Mañana da vueltas el mundo, ¿eh? Mañana descubren algo y se le cae el teatro, no lo sé, digo, estoy diciendo por decir. Pero él vio que Donald Trump iba a ganar la presidencia. Dijo, también vi a Donald Trump, esto es muy interesante, realmente encendido por Jesús, y lo vi ganando la presidencia. Además de esto, Biggs predijo un colapso económico en Estados Unidos después de las elecciones presidenciales. Dijo lo siguiente, y aquí
es donde las profecías y que si la oreja y que si Donald Trump y todo, a mí aquí me causa miedo. Dijo lo siguiente: vi una gran crisis económica poco tiempo después. Será la peor en la historia del país. Dios me dijo que sería un gran tiempo oscuro. Siendo tan preciso, me da miedo que tenga razón. Fíjense, vamos a verlo rápidamente. Aquí está el tema. Imaginen por un momento, por favor, imaginen por un momento que esta es su visión. Esto es lo que sueñan ustedes. ¿No pensarían que se le reventó el tímpano? Vean. Se levanta. Ahí vamos a ver el momento en el que recibe el impacto. Y después lo vemos y tiene sangre y hace un gesto. Podría ser, ¿no? Además de esto, hay una cosa de la cual ya habíamos hablado. Incluso, por ejemplo, vi que hizo un video también Iván Martínez, al cual le mando un fuerte abrazo. Él acaba de hablar de Parravicini, ahorita lo vamos a tocar brevemente, nada más para que no perdamos el hilo de esto. Pero hay una cosa que lo platicamos, que lo platiqué yo, así personalmente lo platiqué con Iván, y después vi que hizo un en vivo porque se quedó pensando, lo revisó, claro, se dio cuenta. ¿Quién es esa extraña mujer? Y nos fijamos en la extraña mujer en la portada de The Economist. Aquí está, esta portada del 2024. Fíjense esto, ojo. Está la precisión de Brandon Biggs sobre el atentado en contra de Donald Trump. Y todos estamos enfocados ahorita en eso. Pero recordemos que la crisis, que el atentado, que la presidenta en México ya había sido profetizada. Ahí está la situación. Miren, perdón, es que tengo un poquito de gripe, perdón. Esta crisis económica ya estaba aquí profetizada. Es la portada de The Economist. Fíjense esto. Yo soy mexicano, vivo aquí en México, hablé de esto y bueno, me dijeron que ya era priista. Luego dije, no, pues va a ganar no, ya eres tal. No importa, ya ganó quien ganó. Quiero señalar esto, porque es polémico. Aquí está la imagen, aquí la pueden ver ampliada. Ahí está. Y ahí está el isotipo, logotipo, no sé cómo decirlo, de Claudia Sheinbaum, actualmente ya elegida como la próxima presidenta de México. Y ahí está, de este lado. Fíjense, ellos ya sabían, esta va a ser la presidenta. Miren, ahí está todo el tema de los cuales no se puede hablar mucho. Ahí está. Ok. Claramente es tal cual la imagen. O sea, sin lugar a dudas, de eso se trata. Y hay una relación muy importante entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos y México. China. Potencias mundiales donde están ocurriendo cosas impredecibles. Impredecibles, pero sí están ahí. No son impredecibles como las cuartetas de Nostradamus. Aquí es muy claro. Fíjense. Ahí está Donald Trump. Ahí está Donald Trump. Donald Trump, señalado en la misma posición, al igual que Claudia, próxima presidenta de México, aquí está. Y del otro lado, próximo presidente de Estados Unidos, ahí está, Donald Trump. Ahora, tiene un signo de interrogación y él está viendo hacia allá. En su pantalla está volteando hacia la derecha. El signo de interrogación está sobre su oreja derecha. ¿Vivirá? ¿No vivirá? Va a ser impactado en la oreja derecha. Ahí está. Entonces Brandon Biggs no fue el primero. Ya aquí estaba claro.
Ahora, el signo se puede interpretar de varias formas, claro está. El signo simboliza la incertidumbre sobre si Trump iba a vivir después del atentado, o puede ser que sea acerca del futuro político, cuestionando si podrá seguir siendo una figura dominante en la política estadounidense. Pero lo acaba de lograr. Brandon Biggs habló sobre esta crisis económica, la cual coincide inquietantemente con la descrita aquí. Fíjense, espero que puedan verlo, A mi lado, aquí hay una gráfica que tiene una clara caída. Economía en picada. ¡Pum! Ahí está, clarísima. Del otro lado, un ojo, inteligencia artificial, véanlo, está como en datos. Es muy claro. Abajo tenemos el planeta Tierra, elecciones, un montón de cosas. Pero hay una cosa aquí en este, y miren, lo voy a hacer grande, que quiero señalar. Aquí mero. Porque ese es el que a mí me da mucho miedo, si les soy honestos. Ahí está. Ojo. 4 monedas importantes del mundo. Tenemos ahí el yen, aquí abajito, aquí está, el euro, la libra esterlina, y mi pregunta es, ese de allá abajo no es el dólar, es el peso, ¿es correcto? ¿Por qué sale Claudia aquí? ¿Por qué sale Donald Trump? ¿Por qué hay una caída general de estas monedas? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que dijo Brandon Biggs? ¿Y qué es lo que nos están mostrando en la portada de The Economist? Realmente, Brandon Biggs, realmente, The Economist, son profetas como Baba Vanga, como Nostradamus, como Edgar Cayce, o tienen acceso a información privilegiada. Tienen acceso a información tan importante que incluso van a sacudir el mundo con una caída de estas 4 importantes monedas. Van a hacer que colapse económicamente 4 naciones poderosas que, de colapsar, el dólar subiría. Para nuestros planes de la élite mundial, necesitamos que el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica sea un mártir. Alguien que haya sobrevivido a un atentado. ¿Qué hay arriba de la imagen de Donald Trump? Una paloma de la paz. ¿A qué le tiene miedo este mundo capitalista? Uy, a los rusos comunistas y sus armas. ¿Qué hay encima de Claudia Sheinbaum? ¿Qué nos están queriendo decir? Yo le temo a las profecías programadas. Esas me dan miedo. Esas son las que más miedo me dan. Y ahora, hablando de una profecía real, pues vamos a ver la profecía real.
Aquí está. Principio del fin. Será muerto el hombre orquesta de Norteamérica. Ahí está ese gran video que hace Iván Martínez, donde podemos ver que aquí hay una bala que atraviesa a esta persona, el hombre orquesta de Norteamérica. Ese de ahí es Donald Trump. Pero, ¿quién hizo esta psicografía? Nada más y nada menos que Javier Solari Parravicini, el profeta argentino. ¿Por qué es importante esta profecía? Porque no se cumplió. Tienen tanto poder estas personas que nos lo ponen en la portada de The Economist. Derriban una profecía de un gran profeta y van a colapsar 4 monedas. No lo digo yo, lo dicen en The Economist. Y eso me da más miedo que cualquier otra cosa. ¿Ustedes creen de verdad que un grupo de personas se pueden coordinar tan a la perfección, que incluso seleccionen a un joven de una familia particular, con creencias políticas particulares, donde incluso la televisión que compraron y colocaron en la sala familiar, los programas que van a ver, los anuncios que van a llegar a sus teléfonos celulares, van a ir influenciando a esta familia y especialmente al menor de esta familia para tener cierto tipo de ideas del mundo, de la política, ideas extremas. Necesitas que esa persona en este plan maquiavélico odie mucho, odie con ganas. Bullying en la escuela, constante. Y entonces va a decidir acabar con la vida de este sujeto. Pregunta: ¿quién le enseña a tirar? Si le enseñamos a tirar y lo atrapan, va a hablar. Muy bien. Enseñémosle a tirar, dejémosle el campo abierto y terminemos con su vida para que nunca pueda hablar y la respuesta a las preguntas más importantes se vayan a la tumba con él. Yo sigo creyendo que esto que pasó fue un espectáculo para llevar a una persona a la presidencia. ¿Quién es ahora? No recuerdo su nombre, pero por favor díganme. ¿A quién acaba de nombrar como vicepresidente en caso de que gane Donald Trump? Agente encubierto de la CIA. Mira. Exacto. Porque ¿qué sabemos de la historia de este joven? Lo que nos dicen los medios. Lo que aquellos que ostentan el poder nos dicen: esta es la investigación y esto es de lo que tienes que hablar. ¿Cierto? Daniel Aracena. Justo es de lo que no se puede hablar mucho. Justo. Exactamente. Ok. Yo tengo mis teorías al respecto. Cosas que incluso no puedo compartir aquí. De verdad. No se puede. Literalmente hay algoritmos que no es que escuchen así esto, pero cuando uno sube un video, incluso si no dices ciertas palabras, pero narras el contexto de algo, te censura el video. Esto que estamos platicando ustedes y yo, literalmente está siendo escuchado, y así como el meme: hola, gobierno oculto. No he dicho nada. Solamente he señalado lo evidente que ustedes colocaron en una portada de The Economist. Solamente estoy repitiendo las palabras del señor Brandon Biggs. Solamente estamos narrando, aquí nada más estamos narrando, a manera de ficción, estos hechos extraordinarios que ocurrieron en el pasado, desde Nostradamus, Edgar Cayce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? La señora Dixon y más. Solamente nos estamos contando historias. La cuestión está así.
¿Podemos comprobar estos hechos? Sí, ahí están. ¿Podemos saber que el atentado en contra de Donald Trump es falso? No. Pero podemos hacer práctica de algo bien interesante. Aquí en los comentarios hay una cantidad de información muy, muy, muy importante que une los puntitos. Pic, 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 pic. Llevar a una persona a la presidencia no es tan difícil. Algo más se está gestando. Algo más importante están tramando. Algo mucho más peligroso y que va a afectar por lo menos, yo calculo que a un 70-80% de la población mundial. Si veo que ahí en la portada de The Economist, que ha acertado en todo, dice que estas 4 monedas van a colapsar, esas 4 monedas van a colapsar. Grave asunto. Grave asunto.